Uno nuevo en Topalabampo, ¿cómo se llama? Allá en Baja California, te hago un contrato nuevo para esa obra o para ese tiempo determinado. Vamos a tener otro en donde sea, te hago un contrato nuevo. Porque de lo contrario, si tú pasan varias consecuencias. Para empezar, estar reconociendo antigüedad. Segundo, si el trabajador no está de acuerdo en moverse, no lo vas a poder obligar. Y tercero, estás generando un contrato que te está generando al mismo tiempo un pasivo laboral. Muy complejo. Ya lo veo, sí. Sí. Pero bueno, así planteándolo así, si ellos no están de acuerdo, no podrías. Exactamente. Bueno, yo nada más tengo un comentario porque a nosotros alguna vez nos cayó una auditoría del SAT y creo que también es importante que si tienen varias locaciones, las tienen que dar de alta en su constancia. Porque... No, o sea, es diferente. O sea, este es en el supuesto de cuando son diferentes locaciones y que requieren que el empleado esté... O sea, yo, por ejemplo, donde yo trabajaba, aquí dentro de Querétaro había 4 edificios. Entonces, esa fue una observación que nos hicieron a nosotros en la auditoría de dónde están todas tus sucursales. Y si yo tenía que ir a atender una auditoría del SAT en el edificio que estaba en el Marqués, revisaban, o sea, se fueron al detalle de revisar mi contrato laboral y decir, no, es que ella está de alta en la del Parque O'Donnell. Entonces, ¿qué hace ella aquí respondiendo a una auditoría de este edificio? Así, a ese detalle claro. Se fueron, ¿no? O sea, y nada más al margen de ese comentario, no nos vamos a meter tanto en esas cuestiones, pero sí es importante y está relacionado porque las obligaciones laborales siempre van a traer de la mano obligaciones fiscales y de seguridad social. Siempre. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú mandas a trabajar a alguien a un proyecto fuera de tu centro de trabajo o donde está tu registro patronal, lo primerito que te va a llegar va a ser finanzas del Estado y te va a decir, tú me debes impuestos sobre nóminas de estas personas. ¿Cómo? Pues si mi centro de trabajo está allá, pues sí, pero ¿qué crees? El impuesto sobre nómina no se paga donde está tu centro de trabajo, se paga donde se ejecutan los servicios. Entonces, ¿es importante tener una apertura de establecimiento en estas condiciones? Sí, claro. Que hay que considerar cuánto dura el proyecto, qué parte del proyecto eres, ¿no? Porque a lo mejor eres el subcontratista del subcontratista del subcontratista. Si se dio la obra de alta en el CIROC, si no se dio de alta. Y un montón de circunstancias. Por el Seguro Social también va a decir, le debes dinero a mi subdelegación, porque los trabajadores están aquí, no en Querétaro. Y si tú estás en Yucatán, mi subdelegación necesita recaudar, entonces me debes cuotas a mí. Y sí ha pasado que el Seguro Social quiere hacer cobro de dobles cuotas. No está bien, es ilegal, pero lo hemos visto, entonces sí hay que tener cuidado. Sí, primero... Sí. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestro giro es logística y transporte. Entonces, pues nosotros tenemos operadores, ayudantes de reparto. Nuestras rutas son locales, foráneas. Entonces ahí, solo como nosotros como empresa solo tenemos una sucursal que está dada de alta, tanto el seguro como el SAT, porque realmente nada más tenemos una, pero pues nuestros clientes pueden estar en León, Aguascalientes, San Luis Potosí, y hacemos pues las entregas. Ahí, ¿cómo aplicaría nosotros en este sentido el lugar de trabajo? Si te das cuenta, son choferes, conductores, transportistas, llámenle como le llamen, es un capítulo especial dentro de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo tiene lo que son relaciones laborales ordinarias y especiales, trabajadores del campo, choferes, conductores, vendedores, trabajadores domésticos, trabajadores de alta mar, trabajadores de aviación, y a ellos les aplican normas y reglas en ciertas circunstancias especiales. En este sentido, choferes, transportistas, conductores, su lugar de contratación es el centro de trabajo. Pero ellos no desempeñan sus actividades en el centro de trabajo. Es un trabajo especial. Entonces, pues tu chamba es ir a Nuevo León, ir a Oaxaca, ir a donde te toque. Lo que sí en el contrato es importante establecer que parte de sus actividades, según el descriptivo, serán tanto locales como a nivel federal, donde se requiera conforme al servicio que se brinda al cliente, las palabras que tú quieras meter. Ok, perfecto, gracias.
Gracias. Me gustaría saber, como en tu perspectiva de abogado o en tu asesoría, si nosotros como empresa solo teníamos una sucursal y vamos a abrir otra, después de que esa parte te cumpla el permiso de terminación de obra y el permiso de funcionamiento y bueno, esta parte, ¿cuál sería como entonces desde la parte del personal o desde RH el procedimiento a seguir? O sea, ya vas a abrir otra sucursal, paso uno, haces esto, haces aquello. Hay dos supuestos, yo así lo identificaría. Abres tu sucursal, estás lista para arrancar y van a pasar dos cosas. Uno, pasas trabajadores de un lugar a otro, porque es gente que ya tiene experiencia, y ahí necesitas firmar un convenio de modificación de las condiciones laborales, en donde el trabajador está de acuerdo en moverse de un centro de trabajo a otro. Si va a modificarse algo como salario o alguna otra prestación, lo tienes que poner también, porque lo que estás haciendo es modificar las condiciones laborales. El lugar de trabajo y las prestaciones son condiciones laborales. Ese es un supuesto. El otro supuesto que es, contratas gente nueva. Y ahí lo que tienes que hacer es lo mismo que harías. Tu proceso de reclutamiento y selección, en caso que lo hagas, y tu proceso de contratación inicial. Y ahora sí, vamos a los tipos de contratos. ¿Ibas a comentar algo? Sí, ¿en qué proceso tengo que yo dar? Primero, componer en el contrato que te voy a abrir una nueva sucursal o este convenio de modificación, ¿es suficiente o también tengo que declarar ante el IMSS, ante el SAT que ya tengo un nuevo espacio de trabajo? Tú firmas tu convenio, laboralmente hasta ahí estás obligada, donde el trabajador está de acuerdo con el patrón en que lo van a modificar el lugar. Ahora, ¿este centro de trabajo está dentro de la misma demarcación? Por ejemplo, municipio de Querétaro, sí. Por ley y reglamento del Seguro Social en materia de afiliación, no necesitas otro registro patronal. Okay. Es el mismo registro patronal. ¿Dónde tendrías que dar un aviso, por ejemplo, cuando cambia de demarcación y es un registro patronal diferente? Entonces sí, lo que vas a hacer es cambiarlo de registro patronal al trabajador. Gracias. No, de nada. Y nos vamos al tema de contratación. Previo a eso, la reforma desde el 2012, hubo una reforma a la Ley del Trabajo en noviembre del 2012. Después se vino la del 2019 y después 2021, etc. Pero lo importante es que desde el 2012 traemos tendencias políticas o modificaciones sustanciales, como lo quieran llamar, para garantizar algo a los trabajadores, que es el trabajo digno y decente. ¿Por qué les decía que la ley protege a los trabajadores? El artículo 18 dice que en la interpretación de las normas de trabajo se tomará en consideración sus finalidades señaladas en el artículo 2 y 3, que justamente habla del trabajo digno y decente, la no discriminación y la igualdad sustantiva. Y en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Ahí está el artículo 2 y 3, tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, y el trabajo no es artículo de comercio. Eso tiene que ver con las empresas de subcontratación. ¿Ustedes han utilizado empresas de subcontratación? ¿De outsourcing? Ok. Pero no bajo mi administración. Okay. Entonces, ¿por qué es importante mencionarles? A lo mejor ustedes van a decir, a mí que me importa la reforma constitucional y el trabajo digno y decente. No. Tenemos que entender que la naturaleza de la relación de trabajo es un derecho social. Y cuando lo voy a exponer así, porque no nos damos cuenta hasta que tenemos un problema, un conflicto en juzgados y decimos, bueno, ¿y por qué me están condenando? Porque acosaron a la trabajadora, porque los obligabas a trabajar tiempo extraordinario en demasía, porque tenías un liderazgo negativo, ¿no? Había hostigamiento laboral, entre muchos otros factores. Hoy en día los nuevos jueces laborales, los tribunales laborales, resuelven algo o con algo, una figura que se llama perspectiva de género, que es que en el momento en que identifican cualquier circunstancia o hecho que vaya en contra del trabajo digno y decente, le va a imponer al patrón toda la carga de la prueba. Y prácticamente le va a decir al trabajador, tú no te preocupes, como eres un adulto mayor, ¿sí? Y tú estás diciendo que te discriminaron por ser adulto mayor, el patrón tiene la obligación de demostrar
que no existió este acoso y hostigamiento. Y en la torre, ¿cómo vamos a demostrar eso? No vamos 24 horas grabando al trabajador cómo hace sus actividades y que nadie le está hablando feo. Eso es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Implementar políticas y protocolos para prevenir, erradicar, prohibir y eliminar la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento, cualquier cosa que atente contra la dignidad humana y el trabajo digno y decente. Desde el 2019 entramos en una modalidad de trabajo bajo políticas y protocolos. No por normas oficiales, que hablamos de que las normas oficiales nos dan la luz y nos dan la guía, pero realmente es por un cumplimiento a la ley. Ahorita vamos a llegar a eso. Hay clasificaciones de contratos y esto es importantísimo porque muchas veces decimos, dale un contrato a prueba de 3 meses. Vele haciendo contratos cada 30 días. Eso no existe. No existe. Y cualquiera que les diga que sí, es ilegal, Y si la Secretaría del Trabajo les hace una inspección, los va a agarrar con las manos en la masa y les va a decir, oye, tienes 5 contratos renovándose durante 30 días seguidos, esto es ilegal y te voy a multar. Y los va a multar, ojo, porque la Secretaría del Trabajo multa por incumplimiento, por omisión o por ilegalidad. Es decir, en este supuesto los podría sancionar hasta 5 veces, porque 5 veces utilizaron un contrato de manera indebida. Si ustedes son 400 trabajadores e hicieron esto, imagínense, en 5 ocasiones multiplíquenlo, 400 por 5 y entonces la multa que les va a salir va a ser millonaria. Aunque la Secretaría del Trabajo no suele pasarse en este sentido, identifica el hecho y por el hecho te pone una sanción, está facultada para hacerlo. Y aquí es donde nuestra recomendación es siempre que les caiga una inspección de la Secretaría del Trabajo, sean amables, sean cordiales, sean educados, sean atentos, pónganles galletas, cafés, refrescos, todo lo que necesiten, absolutamente todo, todo. ¿Por qué? Porque si no lo tienen, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Siempre que termina una inspección, tenemos 5 días para demostrar que sí lo teníamos. Y si no lo tenemos, nos va a llegar un emplazamiento y entonces tenemos otros 30 días para demostrar que sí lo tenemos. Pero en lo que se lleva todo el proceso van a ser como 3 meses más o menos los que nos va a dar oportunidad para cumplir. No se bronqueen con la gente. Porque si se bronquean con la gente, entonces sí, va a ser súper estricto, les va a revisar hasta la mugre en el suelo y los va a multar por todo, por todo. Pero bueno, entendiendo que en las relaciones de trabajo solo hay 2 tipos de contratos en cuanto a su durabilidad y en cuanto a su categoría. ¿Cuáles son los de categoría? Hablamos de trabajadores de confianza y los demás trabajadores. Punto. Eso es por categoría. En cuanto a su durabilidad o temporalidad, y ya vemos las variables. Existen contratos por tiempo indeterminado, existen contratos por tiempo determinado, existen contratos por obra, ¿sí? Existen contratos por temporada y contratos eventuales. ¿Cuál es el que más me funciona a mí? Volvemos, trabajadores del campo. ¿Eso qué es? ¿Un contrato qué? Por temporada, ¿no? Porque la pizca de la fresa es nada más de, no sé, pero vamos a poner que de abril a junio. Pues es un contrato por temporada. Oye, yo voy a contratar específicamente para un proyecto que dura de enero a junio, 5 personas. Yo sé que es de enero a junio. De tal fecha a tal fecha. Es por tiempo determinado. O se me va a ir de incapacidad una mujer por maternidad. Para esa temporalidad, contrato a su suplente. Tiempo determinado. Es viable, por ejemplo, muchas veces la solicitud del cliente es extender este tiempo determinado, ¿no? Tú ya hiciste un inicio y un fin de contrato con el cliente del proyecto. De ahí, ¿cómo se brinca para que cliente a otro nuevo?
Y ahí viene la otra modalidad o temporalidad de contrato, que es por obra determinada. Y esto es bien importante, conocer la distinción entre uno y otro. Tiempo determinado es cuando tú sabes perfectamente cuándo inicia y cuándo termina. Se amplía el tiempo por alguna circunstancia, se entiende que la relación de trabajo va a continuar hasta que termine esa circunstancia, es decir, se puede ampliar, pero lo tienes que justificar. No puedes decir, ay, se amplió por un año más. ¿Por qué? Pues porque creo que va a durar un año más. No. Ahora, viene obra determinada. Yo te contrato para la ejecución de una plataforma marítima. Punto. Estimamos que va a durar un año. ¿Podrás decir es por tiempo determinado? Pues sí, pero es una estimación porque sobre todo en la obra no sabes cuándo inicias, pero no sabes cuándo terminas. Entonces, ahí la recomendación no es hacer contratos por tiempo determinado, porque realmente te están contratando para una obra, para un proyecto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Contratar a tus trabajadores por obra determinada. Entonces, yo te voy a contratar para esa obra. ¿Cuánto puede durar? No sé. 1 año, 2 años, 3 años, lo que dure. Al momento en que termina la obra y yo pueda demostrar y justificar que terminó la obra, se da por terminado tu contrato de trabajo. Listo. Oye, pero es que la obra era la plataforma marítima. ¿Y qué crees? Él era soldador. Y lo único que tenía que hacer era que los primeros meses soldara las bases de la plataforma, porque es un pailero o soldador especializado en marítimo y entonces es una fregonería, pero ya después lo demás no lo ocupaba. Y es el principal error que cometemos las empresas que nos dedicamos a la ejecución de obras. Decimos, te contrato para esta obra, pero nunca dicen para qué fase de la obra. Y ahí cuando se pretende desvincular o ellos renuncian, ¿no estamos un poco no cubiertos porque la relación laboral de no tener una fecha fin está bien? No, porque tú estás diciendo que justamente es la obra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Definir la obra o las fases de la obra. Es decir, la obra va a consistir en soldar las bases de la plataforma marítima, tal y tal. Ahí termina tu trabajo dentro de la obra, en esa fase. ¿Ya terminaste? Sí, ya terminamos. Termina tu contrato de trabajo. ¿Qué es lo importante de esto? 1, definirlo, que es obra. 2, establecer las fases en las que va a intervenir el colaborador. Y 3, poder demostrar que ya terminó esa parte de la obra. Yo sé que las empresas de la construcción, muchas veces porque los clientes se los piden, necesitan tener bitácoras de actualización de avances de la obra. Hay algunas que no, pero de alguna manera van reportando esos avances con los clientes o por sí solos. Esa es justamente una manera de demostrar, de cubrir que ya se cumplió con esa parte. Adelante. Ojo, esto es a lo que vamos. Entonces ya hablamos que existen contratos por tiempo indeterminado y contrato por tiempo determinado. Oye, los contratos por tiempo determinado pueden ser ¿de cuánto tiempo? Lo que tú necesites. 15 días, 30 días, 180 días, 1 año, 2 años. Que se justifique por la naturaleza, ¿eh? No pueden poner en el contrato es por tiempo determinado y ya. No. Necesitan, es por tiempo determinado, toda vez que la compañía de recursos humanos se fue de incapacidad y por este periodo se va a contratar a esta persona. Es una manera de justificarlo. Existe una justificación. Ahora, ¿qué son los periodos de prueba y de capacitación inicial? ¿Son contratos? No. Así los identificamos como tipo de contrato a prueba. No es un contrato a prueba. Tu contrato es por temporalidad, es por tiempo indeterminado, por tiempo determinado. Dentro de estos contratos, ¿quieres tú poner un periodo de prueba inicial o de capacitación inicial? Claro que se puede. En los contratos por tiempo indeterminado lo puedes hacer. Capacitación o de prueba. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro en cuanto a los plazos? ¿No? ¿Prueba qué? Hasta 60. ¿Quién da más? Justo esto hay que tenerlo claro. Solo son 2, prueba o capacitación. Prueba para los trabajadores en general son 30 días. Nada más, ¿eh?
para los trabajadores en general. Nada de 3 meses, nada de eso. No, 30 días. Oye, pero es el director general de la compañía. Se puede extender hasta 180 días para gerentes, directivos o trabajadores que realizan actividades técnicas especializadas. En el caso de, por ejemplo, yo me dedico a la herrería, pues todos mis herreros o ayudantes generales van a ser 30 días. ¿Pero qué crees? Necesito un pailero especializado para un trabajo submarino. Se puede extender hasta 180 días. ¿Qué tal y llega y me dice que es un soldador especializado? Y pues los nudos de la soldadura le quedan todos y no sabe. Es bien común. Entonces, para estos especializados se puede extender hasta 180 días. Capacitación inicial, ¿cuál es la diferencia? Que no son de 30 días. Son de 3 meses. Y ojo, ya para empezar, no son 90 días. Son 3 meses. Y de igual manera, para directivos, gerentes o especializados, se puede extender hasta 6 meses. Yo no sé por qué en uno dejaron días y en otro meses, no lo sé. Pero así está. ¿Ok? Oye, entonces en el contrato por tiempo determinado, ¿puedo poner un periodo de prueba de capacitación inicial? Sí. Siempre y cuando la temporalidad del contrato por tiempo determinado sea mayor a 180 días. Si tú lo estás contratando por un tiempo determinado de 90 días, no puedes poner periodo de prueba o de capacitación inicial. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿No? Es decir, te voy a contratar nada más para que trabajes 45 días. Es un contrato por tiempo determinado. Pero te voy a poner a prueba 30 días. No puedes. ¿Por qué no puedes? Porque tu contrato por tiempo determinado no excede de 180 días. Entonces, es un requisito en los contratos por tiempo determinado que para poder utilizar los periodos de prueba y de capacitación inicial, el tiempo del contrato exceda de 180 días. Entonces, ¿tienes que ser los dos? ¿Tienes que ser un contrato por No existen contratos de capacitación ni de prueba. Tú vas a tener un solo contrato. Y dentro de ese contrato, tú vas a poner una cláusula que le vas a poner periodo de prueba inicial de 30 días o periodo de capacitación inicial de 3 meses. Dentro de tu contrato por tiempo indeterminado. ¿Ok? Ahora, ¿quieres poner estas cláusulas dentro de tu contrato por tiempo determinado? Lo puedes hacer. Siempre y cuando tu contrato por tiempo determinado sea mayor de 180 días. Es decir, te contrato por 200 días. Entonces sí, dentro de ese mismo contrato te pongo una cláusula con periodo de prueba. Si no pasa el periodo de prueba. Dentro de esta misma cláusula, No quiero terminar. Dentro de esta misma cláusula se establece que si el trabajador no cumple con el periodo de prueba, con el periodo de capacitación inicial, se podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. ¿Cuál es el único requisito y elemento importante que la ley te obliga como patrón? Que le pidas la opinión a la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. ¿Cuántas comisiones estamos obligados a tener dentro de la compañía? En la empresa. No, tres. Obligados. Es esa de capacitación y adiestramiento, la de seguridad e higiene y no sé qué. Bueno. Puedes tener las que quieras. Y esto es un dato importante y relevante porque en muchas ocasiones se recomienda tener comisiones mixtas o comités o comisiones de otro tipo para ciertas cuestiones. Pero la ley nos obliga a tener 5. Y hay ciertas circunstancias. Capacitación, adiestramiento y productividad. Seguridad e higiene. Para formular el reglamento interior de trabajo. Para el cuadro de antigüedades. Y la última y más importante, bueno, es la segunda más importante, para el reparto de utilidades. Exactamente. La más importante siempre va a ser la de seguridad e higiene. Ahora, capacitación, adiestramiento y productividad, ¿cuándo estamos obligados a conformarla? Y aquí viene el truco.
La ley nos obliga a tenerla conformada cuando la empresa tiene más de 50 trabajadores. En este caso, por ejemplo, que es de 40, no estaría obligada. Entonces, ¿qué pasa si quiere poner un periodo de prueba? No va a tener comisión. ¿Y está obligada a tener comisión? No, no está obligada. Entonces, ¿estaría obligada a pedirle la opinión a la comisión mixta? Pues bueno, lagunas de este tipo, nuestra ley del trabajo está repleta, ¿eh? Nuestras recomendaciones, no importa si tienes 5 trabajadores, tú genera tu comisión mixta. Un representante del patrón, un representante de los trabajadores y se acabó. ¿La comisión mixta va a evaluar al trabajador? No, la comisión mixta lo único que va a hacer es emitir su opinión. Listo. Si a pesar de la opinión de la comisión mixta el patrón demuestra que no pasó su periodo de prueba, lo puedes dar de baja. ¿Qué es lo importante? Acreditar que no pasó su periodo de prueba de capacitación inicial. ¿Y cómo vamos a acreditar que no lo pasó? Tiene que haber una evaluación. Y entonces nos regresamos desde el inicio. ¿Cómo vamos a evaluar un trabajador que no tiene contrato, que no tiene descriptivo de puesto o perfil definido con actividades y responsabilidades? Porque muchas veces dicen, yo era ayudante en general, pero no era mi responsabilidad avisar si la máquina se paraba. Esa es obligación del supervisor. Oye, compadre, pues si la máquina se para y tú estás en ese turno, te corresponde. No. Entonces, muchas veces no es que sea indispensable, pero lo más recomendable es que en el descriptivo de puesto vengan tanto actividades como responsabilidades, entre otras cosas, ¿no? Yo ya no voy a meter. Pero para este tipo de circunstancias es importante. Ahorita, por ejemplo, tenemos un asunto con un director general y el director general dice, pues no, mi responsabilidad no era revisar eso. Si en ventas ellos se encargaban de cotizar proveedores, pues es responsabilidad de ellos asegurarse de que eran los mejores proveedores. Híjole, yo siempre les digo, hasta mis propios colaboradores, cuando tú tienes un accidente, siempre va a haber 2 cosas que van a pasar. O eres culpable, o eres responsable, o eres las 2. Si alguien llega y te choca por atrás, ¿eres culpable? No. ¿Eres responsable? Ahí, pues a lo mejor te frenaste tú, de golpe. Entonces, pues sí. Oye, tú le pegaste al de adelante porque no guardaste distancia. No alcanzaste a frenar, ¿eres culpable? ¿Eres responsable? Sí. Pues a veces te llegan los trancazos y no eres el culpable, pero sí eres el responsable. Entonces, en materia laboral, para poder definir estas cuestiones, es importante establecer tanto actividades como responsables, porque el director general dijo, no es mi responsabilidad. ¿Qué crees? Tú asumiste un cargo de dirección general y como director general eres responsable de todo lo que pasa en esta compañía. ¿No es tu culpa? No, yo no estoy diciendo que tú seleccionaste un proveedor indebido. Pero si tú, como director general, no pides cuentas, no pides informes, es tu responsabilidad. Entonces ya estamos hablando de cosas diferentes. En tal sentido, adelante. Gracias. Porque donde yo trabajábamos, el lema era 0 defectos. Y entonces nos daban capacitaciones 2 veces al año, donde ahí había 2 políticas muy importantes. Todos teníamos que levantar la mano para todo aquello que fuera como fuera de los estándares, ya fuera un tema de ética, un tema de corrupción o un tema de producción. Y todos teníamos igual la autoridad, bueno, eso es lo que nos decían en las capacitaciones, de que si porque a todos nos hacían hacer auditorías en el área de producción. O sea, aunque yo estuviera en el área de compras o comercio exterior, 1 o 2 veces al año iba a alguna celda de producción y yo tenía que hacer una auditoría, ¿no? Y yo tenía la autoridad de, si yo veía que algo no se estaba haciendo correctamente, de levantar la mano y decir, separa esta línea porque está terminando. Entonces, por ejemplo, eso nunca me lo pusieron en mi contrato, nunca hubo un adendum, pero sí hubo capacitaciones y firmamos que participamos en esas capacitaciones. ¿Con eso ya existe la responsabilidad de mi parte hacia la empresa?
Totalmente. Ok. Ya cuando hay un tema de capacitación donde te están diciendo que como parte de sus funciones tienes que hacer ciertas cosas, ya lo sabes y ya lo tienes que hacer. El tema es probarlo. Y por eso también cuando hay capacitaciones hay que generar bitácoras o que se firme tanto el contenido de la capacitación como las bitácoras de asistencia o de participación. En materia laboral, todo sirve como prueba y de donde nos podamos allegar es mejor complementar y tener que sobre y no que falte, como dicen por ahí. ¿Sale? Entonces, en el tema de capacitación y de prueba inicial, debemos de tener la opinión de la comisión mixta, pero lo importante es la evaluación. ¿En qué te voy a evaluar? Conforme al puesto contratado y conforme a las actividades para las cuales te estoy contratando. Si no hay un contrato o si no hay un descriptivo y hacemos un periodo de prueba, ¿qué es lo que va a pasar? Estás frito. El mismo juez en juicio te va a decir, no tienes ni cómo probar para qué lo contrataste. Ahora, ¿qué sigue? Si lo tienes perfectamente definido, debes de tener una evaluación perfectamente bien hecha, donde sepas qué es lo que lo estás evaluando y cómo se lo estás evaluando para poder determinar que no pasó el periodo de prueba o de capacitación. ¿Sale? Entonces, estas evaluaciones no es necesario que sea un examen de 20 páginas, algo muy concreto. Cuestiones de carácter general, como puntualidad, como asistencia, comportamiento, liderazgo, habilidades blandas y otras que sean cuestiones técnicas. Cómo ejecuta el trabajo, para qué lo contratamos y cómo lo está desarrollando, si sabe, si no sabe, qué errores cometió, por qué lo cometió, por qué no sabe, cómo rebabear no, me estoy yendo a lo más simple, ¿no? Cómo rebabear un plástico. Y él dijo que sí sabía. Entonces no sabes. Y eso hay que demostrarlo. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar situaciones dentro de la organización cuando no se tienen pruebas? Las actas administrativas. Las actas administrativas es el elemento y herramienta más poderosa de la compañía. Actas administrativas simples. Recomendación, no es necesario que pongan artículo 47, fracción quinta en el acta administrativa. Entonces, ¿es causal de rescisión de la relación de trabajo? No. En el acta administrativa lo único que se hace es dejar constancia de los hechos, listo. Le están diciendo al trabajador, oye, esto no lo debiste haber hecho. Se acabó. ¿Qué va a pasar conmigo? No lo sé, lo tengo que revisar. Y entonces sí, firmada por el trabajador, esa acta administrativa sirve como prueba, confesión. Si le ponemos que te voy a dar de baja en el acta administrativa, ¿qué va a pasar? No la va a firmar. Tengo una duda con respecto a las actas administrativas. Entonces, ¿pueden ser nada más una constancia de la situación donde el trabajador no cumplió, violó o hizo alguna situación? Y si en los 30 días que mencionabas, la empresa no toma ninguna acción al respecto, aún así, si después de 90 días la empresa puede usarlas como antecedente? Solo en algunas circunstancias, ya no nos va a dar tiempo de meternos a detalle. Solo en algunas circunstancias. La ley establece algo que se llama prescripción y prescriben las acciones de los trabajadores o del patrón para ejecutar ciertos derechos o realizar ciertas acciones. En este caso, las actas administrativas, de manera general, van a tener una validez de 30 días, porque son 30 días el plazo que los patrones tienen para despedir a sus trabajadores de manera justificada. Entonces, pues un acta después de 30 días ya no te va a servir de nada porque ya pasó ese periodo prescriptivo. La falta fue tal día, yo le voy a dar el acta administrativa una semana después. ¿Los 30 días empiezan a correr del hecho o de la firma? Los 30 días empiezan a correr a partir del momento en que tuviste conocimiento del hecho. No de que levantaste el acta, que tuviste conocimiento del hecho. Hemos visto situaciones de desfalco, abuso de confianza, robo dentro de una compañía y nadie supo hasta que se llevó una auditoría un año después. Nadie sabía nada. Entonces, empieza a correr ese plazo a partir del año siguiente de que se cometió el delito. Hay 1000 formas. Una denuncia de un colaborador, me tropecé con un documento y ahí lo encontré, yo no lo había visto. Es decir, siempre y cuando tú puedas demostrar que a partir de ese momento te hiciste conocedor. Ahorita vamos a ese punto. Lo que estoy haciendo no quiero saber si está correcto.
les doy el uso de la voz en el acta administrativa, narro los hechos y no pongo artículos ni cláusulas ni nada. Muy bien. Tal cual, fecha, firma y testigos. Tal cual. Punto. Punto. No necesita ningún otro checklist. Nada. Ok. Nada más. Actas circunstanciadas. ¿Qué quiere decir esto? Circunstancias de modo, tiempo y lugar. No es necesario una novela, pero lo más preciso posible, simple. Tal día, a tal hora, nos fue informado que el colaborador, o por el departamento de calidad, nos fue informado que el colaborador rompió una puerta. Se acercó, le dio una patada y después dijo, váyanse todos a... Acto seguido, ¿sí? Se metió al baño y ya no supimos nada de él hasta una hora después. Si se dan cuenta, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Con eso es suficiente. Oye, ¿necesito darle el derecho de audiencia al trabajador? Sí. Pero si lo hacen, se prestan a que pongan ahí, le rayen, no sé qué. Mi recomendación es que dentro del acta administrativa, en ese apartado pongan que no es deseo del trabajador hacer manifestación alguna. ¿Listo? Oye, ¿quieres hacer una manifestación? Toma una hoja en blanco, pon lo que tú quieras. Y esto lo voy a anexar al acta administrativo. Ya con eso se aseguran. Todo en esta hoja en blanco, por favor, ponle sí, que estás harto, sí, ahí ponlo. Listo, perfecto. Oye, ¿testigos? Sí, es esencial. ¿Te firmó el acta? Padrísimo. ¿Cómo hago para que me firme el acta, compadre? Cada trabajador es diferente, ¿eh? Pero ustedes se supone que los conocen o los tienen que conocer. Compadre, ¿qué pasó? Otra vez llegaste tarde, otra vez faltaste. ¿Todo bien en casa? No, sí, es que fue la fiesta. Te la vives de fiestas, ya no faltes. No, sí, jefa. ¿Qué va a pasar? Nada, a ver, fírmale tuya. Pero ya no faltes, porque el papel de ustedes es nada más recabar la firma. ¿Me van a correr? No, no lo sé. Por favor, ahorita ya no vuelvas a faltar, ya no vuelvas a llegar tarde. Y entonces ustedes entran en un papel en donde nada más, yo nada más vengo aquí a recabar esto, ¿eh? Listo. Oye, ¿por qué ahorita me acaban de hablar? Es que un compañero golpeó al otro compañero. Así le dio un golpe, lo tuvimos que mandar al Seguro Social. ¿Qué haces en ese momento? Levanta el acta. No le digas que lo vas a correr. Levanta el acta y dile que si está enojado, que si tiene problemas en su casa, que si todo bien, tiene deudas, o sea, ¿por qué te molestó? No, y se desahogan, escúchenlos. Bueno, mira, esto, a ver, pase lo que pase, no lo puedes hacer. Tienes que venir conmigo con recursos humanos, porque de algo en donde tú no tenías la culpa, ahora resulta que sí eres culpable. Entonces no eras culpable de que él te dijera que eras un tonto y ahora tú eres culpable de haberlo golpeado y es algo que no diste haber hecho. Ven conmigo antes y yo voy con él y hablo. Bueno, fírmale. Listo. Testigos no necesariamente tienen que estar presentes, pero sí que en el acta los puedan firmar. Ojo, a partir de hoy, a partir de este momento, todas las conversaciones que tengan con sus trabajadores de este tipo, grábenlas sin que se den cuenta ellos. ¿Por qué? ¿Está permitido grabar? Sí. Que nadie les diga que no. Hay solo una ley que te prohíbe grabar, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y lo único que no te permite grabar es cuando tú no eres partícipe de la conversación. Si yo estoy hablando contigo, te puedo grabar aunque tú no te des cuenta. Tú me puedes grabar a mí, claro, y eso implica otra atención. Tengan cuidado, porque nunca saben cuándo los van a poder estar grabando. ¿Yo puedo grabar a la señora de allá afuera? No, porque no estoy participando en esa conversación. Y entonces ya llegamos al punto importante, terminación de la relación de trabajo. Esa acta firmada nos va a servir todo, nos va a servir para todo. Si no la firma, nos va a servir a medias, porque la van a firmar dos testigos. ¿Y qué va a pasar? Que si nosotros ofrecemos esa acta, se convierte en una prueba documental, pero realmente se va a convertir en una prueba testimonial, porque ellos son los que van a tener que ir a juicio a confirmar que esos hechos establecidos en el acta sucedieron, que es lo mismo que vayan solitos sin el acta y digan, este compañero le pegó. El problema de los testigos en juicios, por eso digo que sirva a medias, es que si yo les pregunto, ¿qué hiciste ayer a las 5 de la tarde? ¿Qué me vas a decir? ¿Ya lo pensaste? Mucho. ¿Qué tenis traías puestos? No eran tenis, eran zapatos. ¿De qué color eran? ¿No? Bueno, puede ser. Ahora, eso sí, pregúntale, un año después, te pregunto a ti, Alfredo,
¿Qué traía puesto el día de hoy? Un año después, ¿tú crees que te vas a acordar? No, adicionalmente, las preguntas que yo voy a hacer es, oye, ¿por qué te consta que Alfredo dijo eso? ¿Por qué vas a decir? Bueno, porque yo estuve ahí. ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Y quién más estaba? ¿Cómo se llama? Oye, ¿y no es posible que haya sido otra persona? Entonces, lo que yo voy a hacer en juicio es ponerte nerviosa, con la intención de que se te olviden las respuestas que a ti te prepararon a contestar. Entonces, un acta administrativa es lo mismo que unos testigos y dejar las manos de un juicio, dejar un juicio en las manos de los testigos es demasiado riesgo y demasiada responsabilidad. Mucho. Si solo tenemos eso, no se arriesguen. Nos quedan 6 minutos. Pero este es el puente a uno de los temas más importantes. Hay dos causas generales por las cuales se puede terminar una relación de trabajo. El artículo 53 te va a establecer algunos de los motivos por los cuales se puede dar por terminada la relación de trabajo. Mutuo consentimiento por las partes es un convenio. La muerte del trabajador, es obvio. La terminación de la obra o vencimiento del proyecto. La incapacidad física o mental del trabajador, es decir, él ya no puede trabajar, entró en una situación de invalidez, lo podemos dar de baja. Solamente por incapacidades y dictámenes de invalidez, únicamente el Seguro Social, nadie más. Un médico particular no nos sirve. ¿Okay? Sirve para otras cosas porque el IMSS nunca quiere dar incapacidades permanentes ni invalidades, o lo hace cuando le conviene. Entonces, pero eso ya es tema del trabajador. Sí, eso es algo bien recurrente y que muchas veces desconocemos. La ley del Seguro Social en su artículo 53 subroga al patrón en el cumplimiento de obligaciones y te dice, yo me hago cargo de todo, todo. Si mal no recuerdo es el 53 del Seguro Social. Siempre y cuando pagues tus cuotas o patronales y des de alta al Seguro Social. Si no, es tu bronca y estás en riesgo hasta de pagar 5,000 días de salario como penalización, entre otras cosas. Pero si el Seguro Social se subroga, él va a decir, yo lo que voy a hacer es determinar una incapacidad, ya sea permanente total o permanente parcial. Es decir, perdí la mano. ¿Y yo qué hacía? Trabajaba en una planta en donde hacía plancha de láminas. Entonces, literalmente era tas, y por eso perdí la mano. ¿Con una mano puedo hacer el trabajo? No. Entonces, mi capacidad de trabajar, ¿qué es lo que determina el IMSS? Mi capacidad de trabajo se disminuyó por una pérdida orgánica. ¿Cuánto se disminuyó? Pues yo te diría, tengo 2 manos, perdí una, es el 50%. No funciona así. Porque la capacidad del trabajo, en ese caso, yo te puedo decir que a lo mejor es del 80%. ¿Con una mano puedo meter la lámina? Pues sí, pero no lo va a hacer bien y al contrario, me pongo en riesgo. Entonces, cuando el Seguro Social determina una incapacidad para poder trabajar superior al 50%, superior al 50%, es decir, 51%, se puede ya considerar que estamos en una situación de incapacidad. Y a partir de ese momento, tú tienes 2 opciones. O reubicas al trabajador en un lugar donde sí puede desempeñar su trabajo, o lo das de baja. Si hay una reubicación, entonces en teoría tienes que darlo de baja y dar un nuevo contrato, porque en teoría tendrías que darlo de alta con un salario diferente dependiendo del puesto. ¿Okay? En estos casos, ¿qué es lo más recomendable para las empresas? Si puedes, liquídalo. Y te evitas de riesgos. Ya, de plano. Salvo que sí sea algo muy contundente de que ya perdió su capacidad para el trabajo, que no puede desempeñar otra actividad, entonces sí, ¿a qué estás obligado a pagarle? Prima de antigüedad, 1 mes de salario y sus proporcionales. Solo si es riesgo de enfermedad de trabajo. Si es riesgo de trabajo, el Seguro Social se encarga de pagarle todo, porque le va a pagar su indemnización y una pensión correspondiente. Bueno, ahí yo nada más voy para comentar un ejemplo y tengo un caso rapidísimo. Un técnico de mantenimiento tuvo una situación, entonces se perdió movilidad en uno de sus brazos. Como bien comentas, por la función, pues la tenía que desarrollar directamente el IMSS. Entonces, tiene una incapacidad parcial por el IMSS y
Bueno, justo igual el gerente de mantenimiento dijo, no sabes qué, pues liquiden, ¿no? Despidan. Entonces, bueno, pues el director de la planta y con nosotros decíamos, también como en la parte del recurso humano decíamos, si nosotros lo despedimos, nadie más lo va a contratar, él tiene 29 años. Es un chavo súper listo, súper trabajador y todo, y decíamos, si nosotros lo despedimos, pues posiblemente alguna otra empresa ya no lo va a contratar en esta funcionalidad. Lo que hicimos fue reubicarlo como planeador de mantenimiento y ya es un éxito total. Entonces tiene otras habilidades en la cuestión tecnológica, en la parte de implementó como cuestiones como la planeación de mantenimientos preventivos y correctivos de una forma muy digitalizada, y ahora capacita a la gente nueva y a la gente operativa. Entonces, pues es un caso de éxito porque realmente funcionó, pero él también como que identificó lo que la empresa trató de hacer por él y respondió de una manera asertiva, y bueno, hubo una reinstalación óptima, ¿no? Vamos a decirlo de algún modo. Que bueno, hay todo tipo de casos, como tú también comentas, ¿no? Pero bueno, ese fue un caso de éxito. Y esto, o sea, es muy valioso. Nada más, primero, siempre y cuando se pueda, ¿eh? Este cambio de puesto siempre y cuando se pueda, porque hay organizaciones que viendo este valor humano quieren moverlo de puesto y lo único que están haciendo o que han hecho es ponerlo en mayor riesgo. Solo por querer ayudarle, los han puesto en una situación de mayor conflicto. Es lo primero que tienen que considerar, pero siempre considerando que la empresa trabaja bajo un principio de humanidad, créanme que los beneficios van a ser mayores para ustedes, como lo comentan. Habrá situaciones en las que les salga, sí pasa, en los que a veces por darles la mano te juegan chueco, sí. Pero yo siempre les voy a decir algo, siempre apuesten por trabajar y tomar decisiones considerando lo más humano posible. Ya si el otro cuate hizo una tontería, es tema de él. Y se tomarán decisiones, etcétera. Pero cuando se pueda, esto suele pasar, ¿eh? Esta gente resulta ser la más comprometida, se sienten obligados, se sienten reconocidos, generan una identidad y se ponen la camiseta. Pero si no se puede reubicar por la razón que sea, liquídenlo. No se la jueguen, no quieran negociar con él, no se la hagan cansada, no se metan en broncas, liquídenlo. Pero quiero responder en este caso, porque es un caso que tengo ahorita y es muy complicado. Gracias. Tenemos un año tenemos un chofer que en la empresa va a cumplir 16 años este año. Desde hace un año, él, derivado de una diabetes muy mal cuidada, desde el año pasado, primero ya lo iban a dializar. A la mera hora ya tenía su pase para quirófano, todo, llegó a la clínica que le correspondía y le dijeron, no, espérate, a ver, todavía no te tenemos que dializar, puedes salirla con medicamento. Empezamos con eso. Derivado de la diabetes, perdió la vista en su totalidad del ojo izquierdo y el derecho tiene cataratas. Apenas en diciembre, Seguro Social lo mandó al siglo XXI y lo operaron del ojo derecho, que es donde tiene cataratas. Del izquierdo, como tiene desprendimiento de retina, le dijeron que ya no había nada que hacer. O sea, que aunque lo operaran, lo más seguro es que se le vuelva a desprender. Entonces, él en el ojo izquierdo ya no ve nada. Ajá. Y el derecho, ahorita apenas en diciembre se lo operaron. Pero él estaba contratado para ser chofer. Entonces, por obvias razones, pues ya no puede desempeñar esa actividad. ¿Y el Seguro Social no le dijo que ya no puede? No. Como lo suele hacer. Es que aparte le sumamos a que dentro de la empresa en la que yo estoy, trabajamos con sindicato, o el personal está sindicalizado. Entonces, el sindicato, con lo que empezó a hacer ahorita, porque yo he estado así como, pues, porque al final de cuentas son permisos para ir a la Ciudad de México, permisos para laboratorios, permisos para citas, falta, todo, y todo lo hemos pagado, o sea, no se le ha descontado absolutamente nada, no ha habido una modificación de salario, a pesar de que ya nada más está dentro de almacén,
moviendo algunas cajitas, pasando pedidos y todo. No ha habido ninguna modificación, nada. Ahorita lo que hizo el sindicato y lo que me dijo que se iba a hacer es lo mandó a Salud y Trabajo, sí, creo que sí, Salud y Trabajo de parte del seguro, que para ver si le daban como una tipo, no incapacidad, sino más bien un pago mensual como un apoyo, pero sin generar una incapacidad. Y me dijo que dependiendo de cómo veamos, si Salud y Trabajo se le brinda esa aportación o ese dinero, pues ya vemos si le podemos nosotros ajustar el sueldo y cambiar de puesto, o que pues si ya se da la baja, ¿no? Que esto dependiendo de qué porcentaje de dinero le otorgue Salud y Trabajo. Claro. Pero apenas comenzamos con el proceso, pero yo tengo como mis... ¿Y qué porcentaje le determinaron de pérdida? Todavía no. Apenas comenzó el proceso de que lo mandaron de su médico familiar a Salud y Trabajo y de ahí le mandaron a hacer análisis. Pero ¿qué pasa? Que ya también este trabajador está cayendo como en un abuso, ¿no? Ejemplo, recuerda que mañana tengo mis análisis. Ok, perfecto. ¿A qué hora son? A las 7 de la mañana. Órale, aquí nos vemos a cuando acaben. No, pero es que después de que como voy en ayunas, tengo que ir a mi casa a desayunar y quiero ir a recoger mi medicamento, entonces no sé si alcanzo a regresar. Y yo, no, a ver, espérate, o sea, se te da el permiso para ir a los análisis, pero no tienes que ir a desayunar a tu casa. Sí, es el caso que también suele pasar, ¿no? De gente que abusa. Tú no estás obligado a pagarle esos días, ¿eh? La ley no te obliga a pagar esos días. Literalmente son permisos con goce de sueldo o sin goce de sueldo. Okay. Lamentablemente el Seguro Social solo paga incapacidades a partir del tercer día, ¿no? Por ejemplo, en este caso tú decides si se los pagas o no. Si ya está abusando, bueno, ya es decisión de ustedes. Y suele pasar que o no determinan a tiempo o tardan mucho en determinar este periodo de invalidez o de incapacidad en un momento dado. Mientras tanto, el trabajador se tiene que presentar, y eso es desafortunado para las empresas, porque bajo esa tesitura, si ya no hay incapacidades, quiere decir que tiene que seguir trabajando. Y hay solo de dos sopas: o ya le emiten el dictamen, ¿sí? O se entiende que esta persona es apta para continuar trabajando como estaba. Lamentablemente el IMSS actúa de esta manera. Entonces, mientras tú no tengas ya un dictamen con el porcentaje, tú no vas a poder tomar una decisión más que tratar o lidiar con el trabajador. ¿De qué manera? Pues él tiene que estar ahí, tiene que llegar a tiempo igual que todos, se tiene que ir a la misma hora que todos y tiene que realizar las actividades que pueda. No lo puedes poner en riesgo. Y por ejemplo, en este caso, si definitivamente ya no ve, lo mejor sí es que vea un médico particular, aunque sea pagado por ustedes, que elabore un dictamen que diga que ya no puede trabajar, para que una vez que salga el dictamen del IMSS, él por su cuenta o a lo mejor ustedes como compañía puedan solicitar una revaloración. La ley del Seguro Social no establece que el patrón pueda realizar este trámite, ¿eh? Pero nuestra recomendación es, viendo los abusos del IMSS, es que sí lo hagan, cuando ya es muy evidente. Y para eso sirve un dictamen de un médico privado, nada más para eso, ¿eh? Okay. ¿Qué va a pasar mientras no le emitan un dictamen a él? Tiene que seguir trabajando. Y si no, liquidarlo. Y si no, liquidarlo. Exactamente. Si lo liquidas, lo vas a ayudar, porque a él, una vez que le den este dictamen, le van a determinar una pensión o una indemnización por la pérdida orgánica, si amerita, si no, nada más una pensión. Pero ahí no se siente como empresa, porque no puede ir a conciliación a decir que lo despidieron injustificadamente. Sí, pero ¿cuál es tu obligación cuando despides a alguien injustificadamente? Pagarle su liquidación. Listo. Ojo, nada más no digan, te estoy corriendo porque ya no ves, porque entonces es discriminación y ya no será laboral, sería un tema civil, y ahí sí estamos en riesgo. ¿Sale? Entonces, son los casos del artículo 53. Otra causa ordinaria, conforme al artículo 53, es la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, hablando de sindicatos. Y existe la rescisión de la relación de trabajo en términos del artículo 47 y 51. 47 es causas de rescisión de los trabajadores, es decir, del patrón hacia los trabajadores. Y el artículo 51 son causas de rescisión de los trabajadores hacia el patrón. Yo recomiendo mucho que eso se lo aprendan,
a rajatabla, porque de ahí es donde nos podemos agarrar, donde como patrones nos podemos defender y sabemos, en caso del artículo 51, qué es lo que no tenemos que hacer. No modificar condiciones laborales, no abusar de los trabajadores, no incurrir en faltas, injurias, malos tratamientos en contra del trabajador, etc. El artículo 47 nos va a dar todas las causales. Antes, esto es bien importante, antes tenías que presentar el aviso de rescisión dentro de los 30 días siguientes, hablando del plazo prescriptivo. Hoy en día ya no es obligatorio. Hoy en día podemos irnos a juicio sin aviso de rescisión. Esto nos puede ayudar, ¿por qué? Porque a lo mejor no tenemos todas las pruebas o toda la evidencia en ese momento. O a lo mejor el trabajador se va por faltas injustificadas y ni demanda. Pero si presentamos el aviso de rescisión, le van a notificar en su domicilio y él va a decir, ay, mi abogado. Y el abogado le va a decir, están fritos en la empresa, demanda. Y a lo mejor el trabajador ni siquiera tenía la intención de demandar. Hoy en día la recomendación es, si no tenemos pruebas suficientes para demostrar la rescisión, no presenten aviso de rescisión, no importa que hayan pasado los 30 días. Espérense al juicio y en las pruebas se puede demostrar por qué se dio por terminada la relación laboral. Y esto nos da una ventaja procesal. El artículo 47 establece un montón de supuestos. A veces claro, falta de probidad y honradez. Si yo les pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué me van a decir? Ya hay una tesis de jurisprudencia que establece que es alejarse del correcto actuar conforme a lo contratado. Pero luego dice, siempre y cuando, ¿no? Es cometer actos en contra del patrón, siempre y cuando sean graves. ¿Qué es grave? Oye, me generó una pérdida de 50,000 pesos, es grave. ¿Qué crees? Mi empresa factura 500 millones de pesos al año. 50,000 pesos no es grave, ¿no? O cometer cualquiera de los actos siempre y cuando altere la disciplina del lugar en el trabajo. Dices, ¿qué es alterar la disciplina del lugar en el trabajo? Que entonces, si se pelean, que se haga un circulito y todo, pelea. ¿Eso es alterar la disciplina? O sea, no es clara la ley. Y, por ejemplo, en este caso no hay jurisprudencia. Entonces, cuando nos hemos ido a juicio, en este caso, nosotros hemos defendido que alterar la disciplina no necesariamente es alterar el orden, que es diferente, en el centro de trabajo. Es simplemente que dejaron de hacer lo que estaban haciendo para dedicarle tiempo a otras cosas. Y eso también es alterar la disciplina, pero depende del criterio del juez. Entonces, muchas veces los supuestos del artículo 47 tienen implicaciones más importantes que debemos de tomar en cuenta. Pero lo más importante para una rescisión de la relación de trabajo es poder demostrarlo y acreditarlo. Si no tenemos pruebas, no nos metamos en esa bronca, porque una indemnización por despido injustificado son 3 meses, prima de antigüedad y pago de proporcionales. No acreditar una rescisión de la relación de trabajo, a eso le tienes que sumar 20 días por año. Y si este trabajador tiene 16 años, imagínate el cuento no. Este supuesto aplica si el trabajador rescinde la relación de trabajo por incumplimiento del patrón y lo acredita. Me cambiaste de lugar de trabajo y yo no quería. Entonces también se actualizan los 20 días por año. Por eso es importante conocer estos artículos. Son algunos de los supuestos. Nada más voy a mencionar uno más, el artículo 47, también está el artículo 185. Hay causales de rescisión específicas o determinación específicas para los trabajos especiales. El artículo 185 de la Ley del Trabajo habla sobre los trabajadores de confianza. Muchas veces queremos correr gente directiva y no sabemos cómo. No hace falta, una maravilla. Le perdí la confianza a mi contador porque hizo una transferencia que no vio haber hecho. Porque le depositó 100,000 pesos de más a los trabajadores, yo ya no confío en él. Y la jurisprudencia dice que no es necesario tener pruebas tan contundentes, sino únicamente demostrar la causa que da origen a la pérdida de confianza. Se acabó. Vendedores, una disminución reiterada y representativa de ventas es una causal de rescisión. No puede ser que tenga un vendedor durante un año y solo ha vendido una venta. Y durante 3 meses, 5 meses, no vendió nada. O vendió 10 pesos.
es causal de rescisión especial de la relación de trabajo. Casos especiales como el del chofer.